Hola a todos, bienvenidos a un nuevo fin de semana con nuestra bitácora de poder. El día de hoy vamos a hablar de finanzas y básicamente vamos a hablar de tres errores financieros que regularmente cometen las personas o la mayoría de personas, igual yo también los cometía en el principio. Uno de esos errores que cometen es no llevar control financiero. Y ustedes saben que en nuestra comunidad tenemos nuestra bitácora que es totalmente gratuita, ¿cierto? Nuestra bitácora de control financiero. Esto es sumamente importante. La mayoría de personas ni siquiera saben cuánto se gastan a fin de mes. No saben en cuáles son sus gastos variables, cuántos son sus gastos fijos. Eso de pronto lo saben. Esto regularmente no. Cuántos son sus gastos para gustos, cuántos son sus gastos de inversión, cuántos son sus gastos de donación, ¿cierto? Y regularmente todo se va para acá en los gastos variables y no aprendemos a diversificar estos gastos variables o no aprendemos o no tenemos la responsabilidad de diversificar nuestros gastos o mejor nuestros ingresos, ¿cierto? ¿Cómo los diversificamos en estos gastos? ¿Sí? Regularmente el ideal es que esto tenga unos porcentajes, que nuestros gastos fijos sean máximo el 50% de qué? De nuestros ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo me gano 2 millones, pues estos gastos fijos, el ideal es que sean máximo 1 millón de pesos, ¿cierto? Entonces, si no tenemos control financiero de nuestros ingresos, pues no vamos a saber hacia dónde se nos está yendo el dinero y simple y llanamente se nos va a ir en gastos variables, en gustos, vamos a colocar por acá en gustos momentáneos, ¿sí? En gustos momentáneos. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no tenemos control de o no tenemos el hábito de controlar nuestros gastos. Muy bien, el error número 2. El error número 2 es no invertir en educación financiera. No invertir en educación financiera, no capacitarte. La mayoría de personas reciben una herencia, un dinero extra y no saben qué hacer con él. No saben dónde invertir. No saben dónde invertir. Y termina ese dinero, como no saben dónde invertirlo, termina yéndose a gastos momentáneos, ¿cierto? Y como no controlamos el dinero, pues simple y llanamente esos gastos extras, o más bien ese dinero extra, no sabemos dónde invertirlo, no sabemos cómo apalancarnos de la deuda buena, ¿cierto? Para poder gestionar mejor nuestras finanzas. Entonces las personas no quieren invertir en capacitación, sino que quieren simplemente que coloquen una suma de dinero y que esto por arte de magia se incremente, pero sin invertir, no invierten en su conocimiento. Y esto es lo primordial. Inviertan en su conocimiento. ¿Qué es una deuda buena? ¿Qué es una deuda mala? ¿Cierto? ¿Cómo me puedo salir de las deudas malas? ¿Qué estrategias hay para salirse uno de deudas? ¿Cómo controlo el dinero? Y ustedes saben que tenemos una mentoría que es muy económica para que ustedes empiecen por ese primer paso. Este es el error más grave que yo veo en la mayoría de personas que no se toman el tiempo de respetar el proceso y no se toman el tiempo de aprender sobre finanzas. Y se educan, pasan 5, 10, 15 años
estudiando, yo también lo hice, y terminamos sin dinero, ¿cierto? Porque uno, no sabemos vender, dos, no sabemos qué hacer con el dinero, y tres, no sabemos cómo multiplicarlo. ¿Listo? Entonces, uno de los factores importantes es que primero tengamos control financiero. Pero para poder tener control financiero debemos aprender a tener ese control financiero. Después aprender a salirnos de deudas malas. Y tercero, aprender a invertir en cómo multiplicar nuestras finanzas, nuestro dinero. Y ahí va el error número 3. El error número 3 es depender de una sola fuente de ingreso. Entonces la mayoría de personas solo trabajan, pagan sus deudas, que la mayoría son malas, ¿cierto? Pagan sus deudas, que la mayoría son malas, pagan sus gastos fijos, salen el fin de semana, gastos variables, y terminan a fin de mes sin dinero, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos darle la vuelta a todo esto? A poder construir varias fuentes de ingreso, poder controlar el dinero, poder salirnos de deudas fácilmente. La respuesta la da el error número 2, capacitándonos. Capacitándonos. Este es el principal principio de las finanzas. En el colegio, en la universidad, ni en un doctorado nos enseñan a cómo crear y cómo invertir el dinero, cómo gestionar el dinero, ¿cierto? Entonces, este es el principio número 1 que yo recomiendo a la mayoría de personas, que se capaciten. Cuando ustedes entiendan cómo funciona el dinero, van a poder entender cómo poderlo controlar, van a poder entender dónde invertir y cómo crear una fuente de ingreso o crear un negocio. Todo el mundo piensa en un negocio, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los pasos para crear un negocio? ¿Lo conocemos? Nos vamos a la suerte. No es que eso le dio plata a Julanito y entonces yo también voy a montar un negocio de esos. ¿En serio? ¿Vas a dejar tu dinero y tus finanzas en algo que le funciona a otra persona, pero tú no sabes que te va a funcionar a ti? Todo el mundo quiere montar su negocio, pero ¿sabes cuál es el riesgo? ¿Cuál es el ROI? El retorno y la inversión. Si te vas a meter en una deuda, ¿sabes cuál es la tasa de amortización? ¿Sabes cuánto vas a pagar de interés? ¿Lo sabes? Entonces, la invitación al día de hoy es a que nos capacitemos y que tratemos de evitar estos errores, porque esto es lo que me encuentro todos los días con mi mentoría.